A continuación, estudiaremos las curvas solución de una ecuación diferencial sin resolverla. Para ello, recordaremos el concepto de pendiente, un concepto de cálculo, para encontrar el campo direccional de una ecuación diferencial. Veremos también lo que quiere decir que una ecuación diferencial sea autónoma con sus características para acabar con los puntos críticos. El concepto de pendiente es un concepto básico de cálculo. La pendiente de la recta tangente a una curva es la derivada en un punto. Por ejemplo, si tenemos ahí una curva solución, que es la representación gráfica de una función solución de una ecuación diferencial y un punto del 2, 3, podemos encontrar la pendiente de esa recta tangente, que está marcado en rosa. Para calcular el campo direccional de una ecuación diferencial, primero la ponemos en esta forma. A la derecha nos aparece una única función que depende de una o más variables, en este caso de la variable independiente y de la variable dependiente. Si cogemos una cuadrícula, un mallado del plano y cogemos esos puntos y evaluamos esta función en esos puntos, lo que estamos haciendo es encontrar las pendientes de las rectas tangentes a las curvas solución. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial derivada de y igual a 0,2xy. Nosotros no sabemos cómo es la solución, pero a través del campo de direcciones nos podemos hacer una idea. Cogemos puntos del plano, por ejemplo, el 0, 0, el 1, 1, el 2, 3, vamos cogiendo puntos en el plano, evaluamos esta función y nos dan lo que son valores reales, positivos, negativos o 0. Entonces podemos encontrar las pendientes de las rectas tangentes. Un ejemplo lo podemos ver aquí. Tenemos un problema de valor inicial. Un problema de valor inicial es una ecuación diferencial con una condición. En este caso, la derivada de y es igual al seno de y. Lo que nos dice la condición de y0 igual a menos 3 medios es que de todas las soluciones que tiene esa ecuación diferencial nos quedamos la que pasa por el 0 menos 3 medios. No sabemos resolver la ecuación diferencial, pero podemos encontrar todas las curvas solución, la familia de soluciones. Vamos cogiendo puntos en el plano y evaluamos el seno de y. Como no hay x, pues solo nos va a depender de y. Vemos ahí en la representación gráfica que las flechitas indican todo el campo direccional, por ahí pasan cada una de las soluciones, pero si nos dicen cuál es la que pasa por el 0 menos 3 medios, la vemos representada aquí en azul. Veamos ahora cuándo una ecuación diferencial es autónoma. Ahí dice que la variable independiente, en este caso la x, no aparece de forma explícita en lo que es la ecuación diferencial. Vemos ahí que tenemos dy sobre dx, variable independiente x, variable dependiente y, igual a una función que solo depende de la variable dependiente. Luego es una ecuación diferencial autónoma. Vemos dos casos, una que es autónoma y una que no es autónoma. Para la autónoma vemos que ya está puesta en forma estándar, tenemos el cociente diferencial igual a 1 menos y cuadrado. Autónoma porque no aparece la x de forma explícita. Y en la de abajo es no autónoma porque nos aparece x menos y cuadrado. Luego ahí está apareciendo la x, variable independiente, luego es no autónoma. ¿Para qué nos sirve esto de la autonomía? De que una ecuación diferencial es autónoma. A la hora de representarlo gráficamente, nos podemos ahorrar encontrar miles de flechitas para el campo direccional. Vemos ahí que cuando tenemos una autónoma, horizontalmente se comporta igual la ecuación diferencial, las curvas solución. Por ejemplo, si vemos en el punto 0, 0, alrededor del 0, 0, hacia la izquierda y hacia la derecha, las pendientes son iguales. Luego podemos ir cogiendo puntos en una vertical y automáticamente, al ser autónoma, podemos extender hacia los lados. Luego, eso solo es una propiedad que tienen las autónomas. Y vamos con los puntos críticos. Sabemos que un punto crítico es un punto en el dominio de una función en el que la derivada se hace cero. En este caso, los puntos críticos también van a ser puntos de equilibrio o puntos estacionarios y los vamos a calcular de igual manera. Lo que pasa es que no tenemos que derivar la función. ¿Por qué? Porque ya la tendríamos derivada. Tenemos ahí una ecuación diferencial de y sobre dx igual a una función que depende de la variable dependiente, una autónoma. Cuando el punto crítico lo encontramos, luego lo vamos a clasificar. Para encontrarlo, tendríamos que derivar la función y ver cuándo es cero. En este caso, como ya es la derivada de una función, simplemente vemos cuándo es cero. Veamos dos casos. El primer caso, vemos que la derivada de y con respecto de x es y menos 1 al cuadrado.
un único punto crítico, el y igual a 1. Este lo podremos clasificar más adelante. En cambio, en la segunda ecuación diferencial tenemos la primera derivada de y con respecto de x, y más 1 sobre y menos 1. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí hay dos puntos que pueden influir. El punto crítico, sin ninguna duda, es el menos 1. ¿Por qué? Porque es donde el numerador se hace 0, luego el cociente se hace 0. En cambio, tenemos el punto igual, y igual a 1. Ese punto no está en el dominio, no puede ser punto crítico. ¿Qué será? Punto de tangencia vertical. Clasifiquemos ahora los puntos críticos. Un punto crítico puede ser atractor, repulsor o semiestable. Cuando tenemos que las flechas del campo direccional van hacia el punto crítico, llamamos un punto atractor o estable, que sería el caso A. Si el punto crítico es C, vemos que las flechas van hacia el C. Podemos tener que el punto crítico sea repulsor o inestable. En este caso, si tenemos el punto crítico, las flechas se alejan de ese punto crítico, que sería el caso B, ¿no? Y luego tendríamos el caso semiestable, que alrededor del punto crítico las flechas vayan todas hacia arriba o vayan todas hacia abajo. ¿Eso cómo lo estudiaremos? Lo estudiaremos viendo cómo es el signo de la primera derivada, que es lo que nos dice cómo es el crecimiento o el decrecimiento, la monotonía de la función, ¿no? De esa curva solución. Para finalizar vamos a ver un ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial de primer orden, variable independiente x, variable dependiente y en la parte de la derecha tenemos y que multiplica y menos 3 al cuadrado. Es una ecuación diferencial autónoma porque no aparece la x, la variable independiente, de forma explícita. Calculemos los puntos críticos. Vemos cuando la función es igual a 0 porque ya está derivada, entonces los puntos críticos son 0 y 3. Entonces los puntos críticos, si lo representáramos en un diagrama de fase, es decir, en un eje vertical, tendríamos el 0 y por encima el 3, ¿no? En orden. Entonces tenemos tres regiones, desde el menos infinito al 0, del 0 al 3 y del 3 al más infinito. Luego el comportamiento tenemos que estudiar entre los puntos críticos. Una curva solución nunca va a atravesar un punto crítico. Entonces, ponemos los puntos críticos, estudiamos los signos que tiene la función, esa derivada, por encima del 3, por debajo del 0 y entre el 0 y el 3, podemos hacer una tabla con valores o viendo que es una parábola por la y, ¿no? Podemos estudiar los signos con mucha facilidad. Ahí representamos curva solución, hay unas en rosa que van hacia abajo, las azules, las verdes. Vemos que el punto 0 y el punto 3, el y0 y el y3 son puntos críticos. Vemos que el de 0 como que se van repeliendo las funciones, luego es un punto crítico repulsor, pero en cambio el 3 es un atractor, porque las funciones, las curvas solución van hacia ella, ¿no? No atraviesan en ningún momento ninguna solución los puntos críticos y vemos que como es autónoma, las horizontales, las flechas en horizontal son todas iguales. Por eso la propiedad de las autónomas.